Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla con ustedes para mostrarles cómo se resuelve un problema sencillo de absorbedores, pero ahora de lecho empacado. Hemos venido trabajando con absorbedores de platos por etapas, pero ahora vamos a ver un tipo de absorbedor empacado que, como ya vimos anteriormente, tiene ventajas y se prefiere cuando yo quiero caídas de presión bajas o no quiero mantener gran cantidad de el líquido dentro de la torre. Vamos a resolver un problema bien sencillo porque son ecuaciones de línea recta, así que tenemos ecuaciones o un procedimiento analítico para resolver el número de etapas de manera analítica. Sin embargo, cuando veamos destilación, vamos a ver métodos más complejos que requieren el uso de la regla de Simpson para hallar el área bajo la curva o la trapezoidal. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla y recuerden que toda la teoría acerca de este tipo de problemas se encuentra en Blackboard en el file llamado Path Column Absorber Calculation Example. Léala por favor para que entienda claramente de dónde salen las ecuaciones que estamos usando en este problema. Realmente yo quiero hacer énfasis en la gráfica de velocidad de inundación, que es la que sale en la reválida y usted debe aprender a usarla. Vamos a darnos cuenta que este tipo de problema, cuando lean toda la teoría que está en ese file, se trata de un sistema de absorción en donde también hay una reacción, en donde se convierte el SO2, que sale de muchas de las chimeneas de las plantas generadoras de electricidad, se convierte en HS o 3 para luego reaccionarlo con otro material para producir, ¿verdad? Lo que la materia prima primordial para el Gypsum board. Así que vamos a compartir de una vez la pantalla con ustedes y voy a ir entonces explicándoles los asuntos más importantes. No he compartido la pantalla, share, compartir. ¿Qué pasa? Listo. Ahora entonces sí nos vamos a ir. Está el volumen encendido, está la cámara encendida, estoy revisando todo. Vamos entonces a la presentación Path Tower Columns. Y vámonos directamente al ejemplo de las, ¿verdad? Que aparece en la presentación. Pero antes de nada, yo quiero dejarles algo, ¿verdad? Claro. Las torres empacadas, sabemos que tienen un empaque, si han visto las del laboratorio nuestro de operaciones unitarias, pues están llenas de un montón de empaquecitos que prácticamente aumentan el área superficial porque todos esos empaques se humedecen con el líquido y ahora hay más área superficial de contacto entre el líquido y el gas, lo cual mejora la transferencia de masa porque hay más área disponible. ¿Está bien? Este tipo de torre, básicamente lo que usted quiere hallar es el diámetro, en este caso el diámetro de la torre, la altura de la torre. Básicamente la altura de la torre, Z o H, como usted quiera llamarla, es igual porque lo que hacemos es que este lecho lo dividimos como que en varias secciones. Lo dividimos en varias secciones, como si usted cogiera este lecho y lo dividiera en varias secciones. Este lecho Z. Entonces, hay 1, 2, 3, 4 secciones. En este caso, el número de unidades de transferencia es 4. Y la altura de una unidad de transferencia, pues usted la tiene que determinar con una ecuación que es bien sencilla, que implica el flujo de líquido o de gas. En este caso, el libro que estamos usando utiliza el flujo de gas sobre el coeficiente global de transferencia de masa por el área cross-seccional de la torre, por esto multiplicado, entonces sería Z es igual a el número de unidades de transferencia por la altura de una unidad de transferencia, HUT o HTU. ¿Está bien? Así que esa es la manera sencilla de aparentemente de calcular Z. En estos casos va a ser fácil porque las líneas rectas, cuando lean la teoría, prácticamente, o sea, las líneas
de operación son líneas rectas, así que el método se puede calcular de manera analítica. Pero esto no es tan fácil. El número de unidades de transferencia, cuando lo veamos en destilación, se va a dar cuenta que va a tener que usar métodos numéricos o métodos para hallar el área bajo la curva para poder determinar este número de unidades de transferencia. Entonces, vamos a resolver un problema en donde el flujo de gas es 10.000 pies cúbicos por minuto y a 49 grados Celsius y una atmósfera. La concentración de ese gas, de SO2, que es el que quiero, que es indeseado porque es un contaminante, ¿verdad? Que puede producir lluvia ácida, pues yo lo quiero reaccionar con limestone. Cuando lean la teoría, el ejemplo, van a entender claramente toda la teoría que está en el capítulo, van a entender que el SO2 se puede convertir en HSO3 y luego reaccionarlo con limestone para producir entonces, ¿verdad?, la materia prima que se utiliza para la producción de gypsum board. Así que hay una reacción además del proceso de absorción. Así que entra a una concentración de 0.3%. Se asume un valor empírico de C. Cuando lea la teoría se va a dar cuenta que C es prácticamente el conversion factor. Aquí también hay una conversión, ¿está bien? Se está convirtiendo de nuevo el SO2 en HSO3. Así que tenemos dos componentes que tienen azufre. Y ese coeficiente C es la manera de relacionar uno con el otro y trabajar con una sola variable que tenga la concentración de azufre. Lea, por favor, la teoría, ¿verdad?, para entenderlo bien. Yo voy a hacer énfasis en la curva que les hablé, que sale en la reválida, y yo quiero que usted aprenda a usarla, porque es bien fácil y rápido para solucionar problemas y determinar el diámetro de la torre. Así que el criterio en este caso es que el que vamos a usar, el líquido que se va a usar en el absorbedor va a ser 1.8 veces el L mínimo. Y se va a usar porque este lecho está lleno de empaques. Usted ha visto los que tenemos en el laboratorio de nosotros de operaciones que parecen pedacitos de vidrio. Pues en este caso vamos a usar el Bear Saddles, que parece como un sillón de caballo, por eso tiene este nombre, de 1.5 pulgadas. ¿Está bien? Hay tablas para buscar el factor de empaquetamiento para este caso específico. O sea, cada uno de ustedes va a resolver un problema con un tipo de empaque diferente, ¿está bien? Para el examen, el último examen. Y ya nos están dando H. H, la altura de una unidad de transferencia es 14, pero la fórmula, usted la va a ver, la altura de una unidad de transferencia es la velocidad, en este caso el gas, el factor, ¿verdad?, el coeficiente de transferencia de masa y el área cross-seccional. Si usted tiene esa información, o el área de transferencia, si usted tiene esa información, puede entonces calcular el HTU. El objetivo es remover el 95% del SO2, ¿verdad?, que entra a la chimenea. Y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones, la altura y el diámetro interno de esa torre? Así que vamos a meterle mano. Espérate ahí. Vamos a meterle mano entonces. Estoy aquí embolatado con esto. Listo, aquí estamos. Listo, vamos a la solución. Entonces nos están diciendo, que Y de entrada es 0.3% moles de SO2 por moles de aire, porque acuérdense que esa es la definición realmente de Y mayúscula, envase libre de ese soluto, por eso dice por mol solo de aire. Así que yo tengo, si está en porcentaje, cuando lo pase a fracción, pues me queda 3 por 10 a la menos 3 moles de SO2 por moles de aire. Pues lo que yo voy a hacer es que, como yo sé que una mol de aire pesa casi 29 gramos, 28.8, que son 28.8 por 10 a la menos 3 kilogramos, pase de gramos a kilogramos, pues yo puedo convertir estos moles de aire a kilogramos de aire, porque realmente Y,
que utiliza este libro está en unidades de moles del soluto por kilogramos del gas libre de soluto. Y en este caso lo que tiene el gas es SO2 y aire. ¿Está bien? Así que, ¿qué hago? Utilizo esta información para pasar. Aquí lo tenía por moles de aire. Lo divido entre 28.8, que es el peso molecular, y me queda en moles de CO2 sobre kilogramos de aire. Paso de moles de aire a kilogramos de aire utilizando, ¿verdad?, el peso molecular, porque yo sé que una mol de aire pesa 28.8 por 10 a la menos 3 gramos. Y ahí tengo ahora ya las unidades con las cuales trabajamos J-IN. ¿Está bien? Usted va a hacer exactamente esto en su problema, donde va a tener obviamente variables diferentes. La reducción requerida, 95%, es decir, que yo quiero que el J-out sea igual al 5% del J-in. Acuérdense, si yo estoy trabajando con mayúsculas, yo puedo hacer esto directamente. ¿Saben? El Y que sale va a ser 5% porque se remueve 25, pues va a salir por arriba el 5% de lo que entró. ¿Y cuál fue lo que entró en Y mayúscula? Pues 0.104. 1.04 por 5, pues me debe dar 5.21 por 10 a la menos 3 moles de CO2 por kilogramos de aire. ¿Está bien? Así que ya tenemos J-in y J-out en mayúsculas. Next, put the gas flow rate in the required units. Nosotros tenemos volumen por tiempo, porque nos dicen, ¿verdad?, cuánto en 10.000 pies cúbicos por minuto. Pues tengo que pasarlo a mass per minute por time. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo sé que a 49 grados Celsius, que es 322.15 Kelvin y una atmósfera, el volumen de una mol de aire es este, porque lo considero ideal. Así que sería PV igual a NRT. Pues si tengo B sobre N es igual a RT sobre P total. Así que esto es el volumen por mol. ¿Qué hago? Reemplazo temperatura y presión y la constante de gases ideales la busco que me sirva con las unidades que estoy usando para que entonces me quede en metros cúbicos. Así que usted va a buscar ese valor de R en el libro de termodinámica, por ejemplo, hay varios valores de R de la constante de gases que le podrían servir. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Correspondiendo a la corresponding to a density of, nosotros hacemos que una mol pesa 0.0 de aire, pesa 0.0288 kilogramos. Eso lo vimos ahorita. ¿Está bien? Eso lo vimos ahorita. 1, 2 y 3, que esto que está aquí. Eso lo vimos ahorita. Y ya sabemos el volumen que ocupa esa mol. Así que si yo lo divido, 0.0288 kilogramos entre el volumen que ocupa, obtengo la densidad, 1.09 kilogramos por metro cúbico a estas condiciones. Así que si tengo 10.000 pies cúbicos por minuto, los puedo convertir, ¿verdad? Los pies cúbicos los convierto a metro cúbico, porque yo sé cuántos pies tiene un metro o cuántos metros tiene un pie. Una vez los tenga en metro cúbico por minuto, en este caso 283.3 metros cúbicos por minuto, lo multiplico por la densidad, que es 1.09 kilogramos por metro cúbico, y entonces se van los metros cúbicos y me queda kilogramos por minuto 308.6, y ahí tengo entonces las unidades del flujo de gas que yo quería. Ahora voy a usar directamente la ecuación, como les dije, como son líneas rectas, este tipo de problema se aborda con líneas rectas. Yo voy a poder calcular directamente con una ecuación, porque es un método analítico, el L mínimo. Ya no tengo que hacerlo gráficamente como usted aprendió. Pues hay una ecuación que tiene M, que es la constante de Henry. Si usted lee la teoría, ahí especifican claramente todo lo que ya usted sabe,
de cómo calcular ese valor. Sin embargo, en su problema usted va a seguir usando 36 para M. 1 más C, C es el factor de conversión y tiene que ser dado. En este caso el problema no los daba y era igual a 6. El Y-out y el Y-in ya lo habíamos hallado, así que aquí está el valor y lo multiplico por V, que lo acabamos de hallar aquí, y eso me da el L mínimo de 1508 kilogramos por minuto. Entonces, me está diciendo el problema que voy a utilizar 1.8 veces ese L mínimo, así que obtengo el L real, que es 2714 kilogramos por minuto. El siguiente paso es calcular el parámetro beta, que depende del V que ya tengo, la constante de Henry que ya tengo, el factor C, que es el factor de conversión que me da el problema, y L, que lo acabé de calcular, el L real. Reemplazo todos los valores y ese factor beta me da 0.585. Entonces utilizo la fórmula, ¿verdad? Que me dice que el número de unidades de transferencia n es igual al logaritmo natural de 1 menos la eficiencia, y nos están diciendo que la eficiencia, ¿cuánto nos dice el problema que es la eficiencia? Se remueve el 95%, ¿está bien? 95%, así que tenemos esto, todos estos valores, y entonces sería 5.26 el número de unidades de transferencia. Entonces, como ya me dan la altura de una unidad de transferencia, multiplico el número de unidades de transferencia por la altura que tiene cada una de ellas, y eso me da la altura total de ese lecho empacado Z, el que está empacado en la torre Z. Y por aquí entra el gas, sale líquido. ¿Está bien? Entra líquido aquí. Este sería la altura, 22.5 metros. Luego vamos entonces a calcular el diámetro de la torre, el diámetro cross-seccional de la torre. ¿Está bien? Esto es una torre, pues yo quiero saber el diámetro. Si es cilíndrica, obviamente, ¿verdad? Entra, sale, y este es el lecho empacado aquí. Z, que ya sabemos la altura. Entonces, yo sé que Gx sobre Gy, en este caso, es lo mismo que L sobre V, el flujo de líquido sobre el flujo de gas, porque Gx es L sobre el área cross-seccional de la torre. Y si lo divido entre Gy, que es V sobre el área cross-seccional de la torre, pues las áreas se van, y por eso yo no necesito el área para poder calcular la división entre estos dos fluxes, porque realmente es como flux, porque es por unidad de área. Así que reemplazo el valor de L que ya hallé, el de V que lo hallé al convertir las unidades, y eso me da 8.794. La densidad del líquido que entra es dada, al igual que la densidad del gas, perdón, la del gas, la del líquido son dadas, y estos mismos valores usted lo va a usar para resolver su problema. Todo lo que no esté dado, usted lo va a dar tal cual, o sea, la M de la constante de ley de Henry la va a usar tal cual como sea, a menos que en el problema yo me las ingenie para cada uno darle un valor diferente, y lo mismo para estas densidades. Si a cada uno no le doy un valor diferente, pues o no aparecen los valores, usted va a usar este valor. Listo, una vez usted tenga esas densidades, usted va a mirar, ¿verdad? Y va a calcular esta variable, que es Y sobre Gx, que vale 8.74 por la raíz cuadrada de la densidad del gas entre la diferencia del líquido y la del gas. Eso le da 0.29. Entonces nos vamos a ir a esta gráfica que es bien importante, ¿verdad? Y que tiene una curva de velocidad de inundación. ¿Pero qué es velocidad de inundación? Pues resulta que usted debe tener cuidado al momento de operar una torre, ¿está bien? Empacada, inclusive una torre de platos. En este caso, si la velocidad del gas incrementa demasiado, no le va a permitir al líquido que va a bajar que baje, porque su presión es muy alta. Así que el líquido se va a ir acumulando porque no puede bajar y salir, y lo que va a pasar es que el líquido se va a rebosar por el tope y
va a afectar, es un problema de seguridad bien grande, así que usted tiene que saber cuál es la velocidad del gas adecuada para evitar que se inunde la torre y usted tenga problemas, ¿verdad?, graves de seguridad o de riesgos para los empleados en su proceso. Por lo tanto, esta línea, ¿verdad?, la última, tiene precisamente una línea que se llama el flooding line, y prácticamente a esa presión, ya esa caída de presión, realmente usted genera inundación, y vemos otras curvas, ¿verdad?, con caídas de presión que realmente no generan inundación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es que nos dio este valor, que es prácticamente el eje de la X, punto 29. Pues buscamos punto 29 y vamos a la línea de inundación y leemos el eje de la Y. En este caso, el eje de la Y nos dio punto 060. Y ese eje de la Y está definido por esta, ¿verdad? Este grupo de variables que usted ve allí, en donde está el factor de empaquetamiento, el G2 al cuadrado, la viscosidad del líquido, la GC, ¿verdad?, el factor de coeficiente de gravedad o la constante de gravedad, la densidad del líquido, la del gas y la densidad del gas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues usted va a buscar el factor de empaquetamiento en la tabla, ¿verdad? Cada uno va a tener un tipo de empaque diferente. Esto es otro issue, ¿verdad?, bien importante para los ingenieros, especialmente para los ingenieros químicos, porque usted tiene que estar seguro de qué tipo de empaque usted puede utilizar. Hoy día hay empaques de metales, empaques de cerámica, empaques de plástico, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, trabajar con metales, nosotros sabemos lo pesado que va a ser esa torre. Si hay compuestos que corroen el ácido, entonces usted va a tener problemas de corrosión y de reacción. Si son cerámicas, por ejemplo, usted sabe que son bien quebradizas, son bien resistentes a muchos ambientes, pero son bien brittle, son bien quebradizas, como usted aprendió en la clase de materiales, así que va a tener un problema si usted necesita sacar todo ese empaque para lavarlo y volverlo a meter. Debe tener cuidado para que no se rompan o se quiebren esos empaques. Los plásticos, los rellenos de plástico, nosotros tenemos en el laboratorio Raskin, que fue de los primeros que salió. El tipo patentizó esto, que parece como un pedacito de sorbeto, y pues lo patentizó y se hizo famoso su Raskin Ring. Hoy día, con 3D printing y todo esto, ¿verdad?, fashion que existe para fabricar, hay modelos que bien extraordinarios, con figuras geométricas bien estudiadas, que permiten que el área aumente, pero que al mismo tiempo el flujo del gas sea adecuado a través de la torre. ¿Está bien? Los plásticos, ¿cuál es el problema con los plásticos? Que son bien difíciles de humectar, y usted necesita, ¿verdad?, que la superficie de ese empaque se humecte para que aumente el área de transferencia. Otro problema es que muchos de los solventes pueden disolver esos empaques si son plásticos, ¿verdad? Ese es otro de los problemas. Otro de los problemas es la temperatura. Hay muchos plásticos que no resisten altas temperaturas. Así que usted, como ingeniero, al momento de buscar asesoría, debe buscar asesoría, ¿verdad? Porque usted no va a ser un experto en todo. Hay compañías que lo van a asesorar para el diseño de este tipo de equipos. Dicho lo anterior, cada empaque entonces tiene su factor de empaquetamiento. ¿Está bien? Que es la tabla 13-14, y vemos, por ejemplo, los Behr Sadler Ceramic. A cada uno de ustedes le va a tocar un diferente empaque, o si es el mismo, pues diferentes tamaños nominales. Aquí vemos diferentes tamaños nominales. Este problema utiliza, aquí está el FP, utiliza este que está aquí. O sea, que utiliza el Behr Sadler Ceramic, básicamente este que está aquí. Por eso utilizamos 65 como factor de empaquetamiento. Aquí está, de 1.5 pulgadas. Ahí está, 65, así que lo reemplazamos. 65.8 sería, .8 sería la viscosidad, que va a la viscosidad del líquido, que es dada. Así que lo único que no conocemos de allí, el factor de gravedad, también está 32.17, las diferencias de las densidades, el gas,
Y lo único que no sabemos es prácticamente el flux, ese flujo de gas por unidad de área que lo podemos despejar, ¿verdad? Porque es la única variable de aquí y nos da 0.128. Si le sacamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces nos da 0.358 libras por pie cúbico por segundo. Estas son las unidades que al final nos quedan. Y si lo pasamos a kilogramos por metro cuadrado por segundo, pues usando factores de conversión, usted sabe de libras a kilogramos cómo pasarlo, de pie a metro, y segundo, que es unidades de tiempo, lo deja tal como está. Entonces, ahora viene, ¿verdad? Algo bien importante. Por seguridad, las torres, ¿verdad? Cuando se inundan, primero que todo, se inundan. Y eso sucede en cuestión de segundos o minutos. Usted no tiene tiempo para reaccionar ante un proceso de inundación, ¿saben? Que puede suceder por muchas cosas, desde especialmente si de control o algún defecto en la operación. Así que lo que hacemos es no trabajar tan cerca de esa velocidad que causa inundación, y lo que hacemos es alejarnos. Bien, en este caso se está trabajando a un 50% de esa velocidad que causa inundación que usted ya calculó, ¿verdad? Prácticamente esta, porque el valor que usted tomó, lo tomó en la línea de inundación. Así que, por efectos de seguridad, se trabaja entre un 50 y un 60% de esa velocidad de inundación. En este problema, usted va a trabajar con un 50%, así que por eso coge la mitad de la velocidad de inundación como la velocidad a la cual usted va a operar la torre. Así que esa velocidad del gas es igual al flux entre la densidad. Usted ya tiene el GY, tiene la densidad del gas, así que obtiene que la velocidad es 0.804 metros por segundo y lo pasa a metros por minuto. Luego usted sabe que el área cross-seccional va a ser igual a la velocidad del gas entre la densidad del gas por la velocidad del gas. ¿Está bien? Acuérdense que V es kilogramos por minuto, mientras que V es velocidad, metros por minuto. Este es flujo másico, esta es velocidad. Reemplazo todas las variables y obtengo que el área es 5.873, el área cross-seccional de la torre. Y yo sé que el área, como es circular, es pi cuartos de diámetro cuadrado, y de ahí despejo para el diámetro, y entonces ya obtengo que el diámetro debe ser 2.73 metros para llevar a cabo este proceso con una eficiencia del 95%. Así que vio ya de manera sencilla cómo utilizar esta. Lo más importante es que usted, ¿verdad?, no se olvide de este plot, que es bien importante, ¿verdad?, para poder calcular esa velocidad que causa inundación, entonces luego coger un porcentaje de esa velocidad y trabajar. Así que si tiene cualquier duda, por favor me deja saber. Usted va a recibir hoy un email con su problema para entregarlo el lunes próximo. El lunes próximo es... ¿Qué pasa? Que no, el lunes próximo es 18. El 18 usted lo va a entregar y paso hasta las 10 de la noche, 9 de la noche para entregarlo. 9 p.m. para entregar el lunes el diseño de Pack Tower. Usted va a recibir una tabla en donde va a aparecer su nombre con las variables para su problema. ¿Está bien? Así que mucho éxito, y va a tener 80 puntos este examen. Y con esto terminamos la clase. Así que muchas felicidades a todos aquellos que van a aprobar el curso y van a pasar a Mass Transfer 2. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego.